Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos con un invitado de superlujo, ya que el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que uno de los mejores árbitros de nuestro balompié, y no exagero, de verdad, al mencionar que está con nosotros el ex árbitro internacional Arturo Bricio, al cual le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar con nosotros de su experiencia y de fútbol. Arturo, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Iván, Bere, un abrazo aquí desde Cuernavaca, a sus órdenes. Déjenme saludar rápidamente a mi querida Bere Padilla. Bere, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, muy buenos días para ustedes. Por supuesto, saludar con mucho gusto al señor Arturo Bricio, uno de nuestros mejores árbitros, y que en breve nos va a contar un poco de su trayectoria futbolística y cuáles han sido esos partidos que le han marcado historia. ¿Fue pregunta para mí? Sí. Pensé que iban a saludar a Iván todavía. No, Ahorita bueno, vamos a Bere, ante todo, un placer, ¿no? Estar con ustedes y bueno, mira, sería larga la lista a enumerar de partidos porque, en mi opinión, en la trayectoria de un árbitro, en mi caso fueron 22 años, no hay partido grande ni partido chico. Hay partidos trascendentes, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces uno recuerda con cariño la primera designación, a lo mejor en el amateur, ¿no? Que casi te matan porque no sabías arbitrar. Después, cuando debutas de banderita en el profesional, en tercera división, las diversas etapas, ¿no? Y hasta que llegas al sueño de poder pitar un mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la trascendencia de los partidos, lógicamente, pues la cuenta es regresiva, ¿no? Viene a lo mejor el Argentina-Holanda, que fue mi retiro, mi último partido en cuartos de final en Francia, la expulsión de Zidane en el Stade de France, Francia-Arabia Saudita, el haber inaugurado el Mundial de Estados Unidos 94, Alemania-Bolivia, el haber pitado una final de Copa América siendo árbitro de CONCACAF, el haber ido a los Juegos Olímpicos, el haber sido el primer árbitro que inició el intercambio intercontinental, con el primer árbitro que pitó en Europa una eliminatoria europea entre Inglaterra y Noruega. En fin, creo que la lista sería larga, ¿no? Pero yo me quedaría con el concepto inicial de que no hay partido más importante, sino en la carrera de un árbitro hay partidos más trascendentes o que dejan más huella, ¿no? Las finales en México fueron 10 finales de Liga Mexicana, todas de vuelta. En fin, espero haber contestado tu pregunta, Bere. Iván, ¿cómo estás? Claro. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juanito Bere y por supuesto Arturo? Sin duda, obviamente la trayectoria de Arturo Bricio no se puede ni siquiera dudar de lo que es. Yo creo que para mí el mejor árbitro que ha dado este país, sin duda alguna, que ha conocido las reglas, que ha estado en las dos, prácticamente en los dos puestos, ¿no? Tanto en la cancha como fuera de la cancha. Y aquí voy a hacer, creo que una pregunta importante porque ya lo estamos viviendo. Hoy por hoy la tecnología, el VAR, tener tantas cámaras, ahora hasta la cámara que tienen los árbitros para poder tener repeticiones muy cerca, ¿esto realmente ha incrementado algo para el arbitraje? ¿Realmente lo ha enriquecido en algún momento? Mira, Iván, yo soy un convencido de que la tecnología tarde o temprano iba a llegar al fútbol mundial, porque además era un reclamo, era una prácticamente unánime el hecho de que técnicos, periodistas, jugadores, todo el mundo pedía la tecnología, pero nadie sabía cómo. Entonces fue la International Board, vía David Elroy, un exárbitro inglés, por cierto, nombrado Caballero del Reino por sus aportaciones. Con qué poquito Pinole les da a todos en Inglaterra, ¿no? Aquí ya seríamos a lo mejor ministros de la corte, güey, pero es otro López, ¿no? La realidad es que el reclamo era unánime, pero nadie sabía cómo. Entonces se decidió crear el VAR con sus limitaciones, con un protocolo muy estricto que de alguna manera se ha ido tropicalizando en nuestros países, pero te puedo afirmar tajantemente que el VAR funciona y funciona por un tema estadístico. El VAR resuelve o corrige entre el 85 y el 90% de las decisiones que se toman. Esto quiere decir que 9 de cada 10 decisiones erróneas sin VAR se quedarían como estaban. Y además, una cosa que es muy importante, el VAR no pretende perfección.
El VAR pretende justicia deportiva y si 9 de cada 10 decisiones serían erróneas y las corrige el VAR, pues estamos hablando de un 90% de efectividad en la justicia deportiva. Ahora, ¿qué sucede? Que el VAR ha sido interpretado, sobre todo por narradores, comentaristas, incluso analistas, como un tema para resolver jugadas dudosas o polémicas. No, el VAR no está para eso. El VAR está para resolver y poder echar para atrás errores claros y obvios del árbitro. Ahora, en nuestro medio, en nuestro mundo latino, se ha pedido la revisión constante del VAR, porque los mismos técnicos y dueños dicen, a mí revísenmela, ya con eso me quedo tranquilo. Y vemos 3 o 4 revisiones por partido, cuando en la Premier, por ejemplo, vemos 2 por jornada. Pero eso no es culpa del VAR, es culpa del medio. Pero yo sigo afirmando que la tecnología funciona. Ahora, esto de la camarita, pues es show. Esto de la camarita es show para los televidentes, ¿no? Ahora, el árbitro tiene que ser garante del juego, tiene que ser ejercitador de la justicia, paño de lágrimas de los derrotados, y ahora hasta camarógrafo para que la gente se divierta. Sí, de acuerdo. Don Arturo, de igual forma, me gustaría hacerle una pregunta que también me ronda luego mucho en la cabeza con los silbantes. ¿Por qué precisamente se quiso dedicar a esto? Porque, vaya, particularmente se me hace una profesión que muchas veces suele ser ingrata justamente con los silbantes, porque si ganas, evidentemente fue a pesar del árbitro, ¿no? Y si pierdes fue culpa de él, ¿no? O sea, siempre es estarlo culpando, la afición local, la visitante, siempre lo van a estar, ahí señalando y vuelvo a lo mismo, ¿no? A pesar de que tengas un excelente partido, pues pocas veces se te reconoce y contrario a, ¿no? El mínimo error se magnifica, te señalan, se te van a la yugular. Entonces, ¿por qué decidió usted ser árbitro, don Arturo? Mira, yo soy hijo de árbitro, crecí en ese medio, crecimos mi hermano y yo en ese medio. Primero como aficionados al fútbol, desde chiquitos éramos llevados al estadio de la mano de mi padre. No existía en el Azteca, íbamos a CEU. Y después, bueno, seguimos de cerca la carrera profesional de mi papá. Yo no me iba a dedicar al arbitraje, sinceramente, pero fui invitado a un curso. Cuando tenía 19 años entré a la universidad y al mismo tiempo hice la carrera de abogado que la carrera de árbitro. Y me vacunó. Se me volvió como una droga. Debo decir que aunque me encantó ejercer mi carrera como abogado, que la ejercí muchos años, mi pasión sigue siendo el arbitraje, ¿no? Entonces, creo yo que es la actividad más hermosa a la que se puede dedicar un ser humano, pero eso es una opinión absolutamente personal. También hay quien te tacha de loco, quien dice que lo que tú estás muy bien comentando, ¿no? Pero al final yo te puedo decir que en el balance personal, siempre hablando desde la óptica de un servidor, yo siempre digo que si volvieran a nacer, haría 2 cosas iguales. Me casaría con mi señora y sería árbitro. De acuerdo, Bere. Exactamente, muy buena respuesta, señor Arturo. También yo quisiera preguntarle qué es lo que hoy necesita un árbitro joven para destacar hoy en día. Bueno, mira, hoy es más difícil, Bere, todo es más difícil. Profesionalmente, el mundo se ha vuelto más difícil, sobre todo para los jóvenes, por varias razones. Una simplemente geométrica, ¿no? Somos más. La población ha aumentado de una manera impresionante, cada vez hay más aspirantes a todo. Y eso hace que la competencia sea mayor, ¿no? El tema de la tecnología también ayuda mucho a los jóvenes, pero también los aísla un poco, se han vuelto un poco más egoístas, un poco más individualistas, hay poca tolerancia a la frustración, todo es inmediato hoy. Yo al margen de esto siempre hago la broma y se las hago a mis hijos y espero hacerse a mi nieta en algún momento, de que los chavos hoy se declaran por Facebook y se cortan por WhatsApp. Entonces, eso hace que todo sea inmediato, ¿no? Pero hablando del arbitraje, hoy un joven, una señorita que se quiera dedicar al arbitraje, lo primero que tiene que tener es una gran pasión. Es decir, que lo enamore el arbitraje, ¿no? Porque después ya vendrán las herramientas posteriores. ¿Cuál es la primera? Pues una gran personalidad que se adquiere, ¿eh? Ojo, la personalidad arbitral no es ser grandote o grandota, ni ser guapo, de esos ya nos acabamos, ¿no? Los de ahora tienen que tener preparación académica, preparación escolar, preparación psicológica,
obviamente una preparación física brutal, saber al dedillo las reglas, entender la adopción tecnológica que cada vez va a ser mayor, y una vez con esas herramientas, insisto, coronadas por la pasión, pues ingresar a los medios académicos propicios que vienen siendo los diversos cursos institucionales que da la federación. Hoy no hay otro camino, porque antes, por ejemplo, había buscadores. Imagínate, Bere, que yo estaba pitando en el llano aquí en Cuernavaca y de repente venía un agente de la comisión y decía, oye, no pita mal el güerillo ese, tráetelo. Hoy ya no pasa. Hoy, si no entras por el filtro de los cursos institucionales de la Federación Mexicana de Fútbol, no tienes modo. Entonces, el joven o la joven que quiera hacerlo, pues tiene que buscar los medios para ingresar a ese tipo de colegios y de cursos, ¿no? Sí, exactamente, y sobre todo que ya cada vez son más exigentes y hay algunos que siento que ya da flojera o de plano no se quieren animar o aventar al ruedo, de decir, es una carrera muy complicada, es una profesión difícil y sobre todo de que ahí lleguen a haber críticas en redes sociales. Sí, claro, mira, el principal expulsador de aspirantes en el arbitraje es la propia cancha. Porque hay quien idealiza, ¿no? Se ve pitando un mundial, pero para pitar un mundial, yo lo digo con todo cariño y digo, hay que tragar mucha tierra, ¿no? O sea, los que empezamos desde el llano, y muchos árbitros hubo que, pues lo hacías con el sueño, ¿no? Pero para poder lograr el sueño tenías que pasar un montón de filtros y bueno, también hoy las redes sociales te matan, ¿no? Cualquier cosa, hasta la fecha, ¿no? Te siguen diciendo elogios y también sin razones. Además hay que recordar que no hay mayor ingrediente de valentía para un ser humano que el anonimato. O sea, viene mi vecino y me canta la bronca, pues ya veré yo si me peleo con él, ¿verdad? Pero si me escribe una persona que no sé quién es y me pone pinto y morado, pues me la tengo que comer, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Iván. Yo tengo una pregunta y creo que es algo que hemos tocado con Juanito en los programas que hemos tenido acerca de la claridad de las reglas de juego. Y para mí es muy importante porque obviamente cuando tú escuchas las peleas entre árbitros, analistas, comentaristas y la propia afición, empezamos a entender que hay una forma en donde no tenemos clara cuáles son las reglas del juego. Yo me acuerdo que hace como 6 meses, un año, me chuté toda una conferencia previa que hizo la Comisión de Arbitraje sobre los nuevos lineamientos de las reglas, cómo iban a ser, qué es lo que iba a pitar el árbitro, por qué ya no iba a ser fuera de juego, cuándo iba a intervenir el VAR. Y yo digo, bueno, una hora yo me lo chuté porque era mi trabajo, ¿no? Porque yo tenía que analizar eso, pero ¿qué pasa con la afición? ¿Qué pasa cuando las reglas del juego no están claras para todos? Y de todas maneras, como esto es un espectáculo, como sigue siendo un deporte profesional, pues todos deberíamos tener ciertas reglas claras. ¿Cómo hacer que este tipo de cambios a las reglas o que las propias reglas que ya están establecidas sean claras para la afición y sobre todo también para los comentaristas y narradores deportivos? Mira, Iván, primero que nada, el único deporte que se puede jugar, narrar, entrenar, hasta a nivel Copa del Mundo sin saber las reglas, se llama fútbol soccer. O sea, no necesitas saber la regla. Ningún otro deporte puede un jugador, un atleta, practicarlo sin conocer las reglas de su juego. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. El soccer sí, ¿no? La otra, la regla original, la famosa guía universal, tenía cuestiones generales, es decir, a cierto tipo de jugadas era cierto tipo de sanción y era razonablemente clara. El multicitado David Elray, el que mencioné, el papá del VAR, también le ha metido mano a la regla y la premisa fundamental que hicieron cuando empezaron a meterle mano a la regla fue hacerla más clara, pero nos mintieron. O sea, la regla cada vez es más enredada, más enredosa. Y la otra es que muchos analistas arbitrales, sobre todo, siguen juzgando a los árbitros, primero, muchos por ignorancia, muchos por resentimiento, muchos por mala leche y muchos por todo junto. No ven nunca un buen arbitraje. O sea, todo es malo, todos son malísimos, en fin. Pero además ellos siguen juzgando el arbitraje con la regla que ellos aprendieron. No se actualizan, no leen y entonces desorientan a la gente. Ahora, para el gran público, entender la regla es imposible. Te voy a decir por qué. Porque está tan enredada y tiene tantos términos hoy que muchos expertos, y me voy a incluir con modestia, pero bueno, me voy a incluir, me cuesta trabajo entenderla.
Tengo que preguntarle a Eduardo, a mi hermano, a los grandes instructores de habla hispana, incluso a los de habla inglesa, oye, ¿qué quiso decir la FIFA con esto? ¿No? Entonces, todo esto, y voy a poner un ejemplo rapidito. El famoso jalón que le pegan a Henry Martin en la final, ¿no? En otro momento de la vida, un jalón en el área es penal, aunque el balón no esté por ahí. Hoy la regla dice, si el jalón no tiene una consecuencia directa en que el jugador pueda ganar la pelota, no se va a marcar. Entonces, cuando tiran el centro y la rebota un defensa a 60 metros, ese jalón pierde consecuencia. Por eso no se marcó y no se mandó en el VAR. Explícale eso a un aficionado del América o a un jugador del América o a un directivo del América. Pues simplemente te va a mandar mucho para ya sabes dónde. Pero eso dice la regla hoy. Entonces, estamos de acuerdo que la han hecho más enredada. Sí, claro. De acuerdo. Oiga, don Arturo, justamente también me gustaría tocar otro tema, una pregunta que también ya me había rondado desde hace tiempo. ¿Es cierto que, o será verdad, que a algunos árbitros actualmente les llegan a influir las camisetas, o sea, realmente, o algunos jugadores que digan, ¿sabes qué? Esta como que no la voy a ver, o como me va a tocar pitarle al América, al Guadalajara, no es lo mismo que cuando le pito al Mazatlán, al Puebla, o sea, ¿realmente influyen las camisetas al momento de arbitrar? Mire, yo creo que eso de la influencia de las camisetas es universal por una razón. Arbitran seres humanos. Y por eso la pirámide se hace cada vez más chica. El árbitro que tiene más personalidad o la árbitra que tiene más personalidad y que no le influyen las camisetas son los que destacan. Ahora, hablo de México. Imagínese usted, si siempre fueran los mismos y todo aquello, pues no tendría chiste el juego. O sea, los árbitros salen a hacer su partido. Un fenómeno muy importante que se da en México, En México no hay un arbitraje localista en general, ¿no? Vemos constantemente sorpresas, equipos que ganan afuera, eso que el público aprieta como en otras partes del mundo, en México no se da como fenómeno, me refiero. Puede haber un arbitraje localista, no lo sé, pero no existe, ¿no? En ese sentido, el localismo me refiero, ¿no? Y la otra, por ejemplo, a mí la gente, cuando era yo presidente de la Comisión de Arbitraje, me decía, oye, ¿por qué permiten que Guiñac les miente la madre? Ojo, Guiñac no les mienta la madre. Puede ser un jugador aparatoso. Creo yo también que de repente había que ponerle a él y a otros quizá un poquito de freno, pero ahí están las grabaciones. Con el VAR todo se graba. Y Guiñac jamás, se lo puedo afirmar porque oí todas las grabaciones religiosamente después de cada partido, Guiñac jamás ha insultado a un árbitro. Entonces, ahí entramos en un problema que se da hoy en el mundo, en la sociedad, la percepción. No es que yo sea honrado, es cómo me percibe la gente. No es que Perenganita sea muy guapa, es cómo la percibe la gente. Es que Perenganita es muy talentosa, a lo mejor sí, pero cómo la percibe la gente. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de cosas también hoy juegan, y juegan mucho, no nomás en el arbitraje. Váyase a la política, váyase a la cultura, váyase a la artisteada, lo que sea. Pero estamos hablando de arbitraje y de fútbol. La percepción es fundamental. De acuerdo, Bere. Don Arturo, una pregunta. ¿Cuál ha sido la anécdota más divertida o inesperada que le ha tocado vivir en un partido de fútbol, ya sea nacional o internacional? Pues mire, bueno, algunas triple X que no se pueden contar, pero esta sí se puede contar. Fíjese que cuando llego yo a Chicago para inaugurar el Mundial de 94, ayer se cumplieron, por cierto, 31 años de esa situación. El 17 de junio de 94 fue la inauguración del Mundial de Estados Unidos. Iba yo con dos árbitros, los asistentes eran dos canadienses, no es cierto, dos australianos. Los dos no eran nada entre ellos, pero eran igualitos. Eran chaparritos, pelirrojos, así rojos de la cara también. Y la perrada de los árbitros le pusieron Chip y Dale, como aquellas famosas ardillas, ¿se acuerdan, no? Sí. Y el suplente era un árbitro tico, muy amigo mío, Rodrigo Badilla. Bueno, salimos, el partido se jugó a la 1 de la tarde en el Soldier Field de Chicago. Y salimos del estadio, del hotel como a las 10:30, con 42 grados de temperatura. Y los únicos locos que a esa temperatura se ponen traje, pues son los árbitros, ¿no? Entonces salimos
muy, muy entrajados ahí con nuestra corbata y todo el show. Y cuando nos íbamos a subir a la camioneta, una voz típicamente sudamericana me gritó: Bricio, usted es el árbitro, ¿verdad? Volteé con el pulgar en alto, le dije que sí. Y me dijo: vaya tranquilo, nada más lo va a estar viendo todo el mundo. Y ahí dije: ay, hijo de la mañana, pues no le he dado el golpe a eso, efectivamente. Porque una final del Mundial la ve todo el mundo que le gusta el fútbol. Pero una inauguración la ve hasta las abuelitas, porque ven el show y todo el tema. Entonces, efectivamente, nos iba a estar viendo todo el mundo. No, y además es curioso porque Estados Unidos, antes del Mundial de 1994, no era un país nada futbolero. Son más de béisbol, de básquetbol, de fútbol americano, pero cuando llega el producto del fútbol internacional, como que ahí les cae el 20 e invierten muchísimo en el deporte. De acuerdo. Sí, aparte hay que recordar una cosa importante del Mundial, ¿no? 94. Ese Mundial lo hicieron colorido los hoy atacados migrantes, ¿no? De todas las nacionalidades, porque en los estadios usted veía, jugara quien jugara, el estadio se llenaba de connacionales del equipo que estaba jugando, o sea, los tan atacados hoy y tan denostados migrantes de todo el mundo, no hablo nada más de Latinoamérica o de México, eran los que hicieron la fiesta. Tan es así que el Mundial les pasó desapercibido a los norteamericanos porque se vivía el día de la fiesta, ¿no? El día del Mundial se hacía, el día del partido era cuando se hacía la fiesta. Ya 4 años más tarde, cuando en Francia, el Mundial, o en México cuando fue, era la fiesta total. Acá en Estados Unidos era ese día, precisamente por el fenómeno de que al estadio iban los que le iban a ese equipo y los que se identificaban con los colores de la selección que jugaba, ¿no? Claro. Claro Iván. sí, muchas gracias. Igual hay que acordarse que ese 17 de junio pasó de todo, ¿no? Se retiró Arnold Palmer, había finales de la NBA, O.J. Simpson se le ocurrió salirse a corretearse con policías federales, ¿no? Entonces pasó de todo. Eso no tuvo abuela, mano. Yo llego después del partido a mi cuarto bueno, fuimos Rodrigo Badía y yo a corretear una vinatería para comprar una botellita de Bacardí, para echarnos una cuba, y como a las 10 cuadras encontramos una abierta, nos regresamos al cuarto, brindamos ahí, platicamos, y pusimos la tele con la esperanza de ver algo de fútbol. Y en todos los canales lo que se veía era una camioneta blanca perseguida por helicópteros y por policía, que iba O.J. Simpson, hasta que ya nos quedamos dormidos de cansancio. Interesante. Mi pregunta ahora va directamente a la parte más escabrosa que ahora se está tomando, ¿no? ¿Cuál es realmente ahora la relación entre la Federación Mexicana de Fútbol y lo que es la Comisión de Arbitraje? Porque sin duda es lo que más llena de los periódicos y lo que más llenan las polémicas, ¿no? ¿Cuál es la injerencia real entre la Federación, la Liga MX, que realmente sigue estando unada a la Federación, y la Comisión de Arbitraje? ¿Hay en algún momento sí una pelea de poder dentro de estas dos partes importantes del fútbol? Mira, yo te puedo asegurar que no, Iván, por lo siguiente. La Comisión de Arbitraje tiene una autonomía, es decir, es como la UNAM. La UNAM tiene una autonomía de cátedra, pero recibe el subsidio económico de la Federación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la Federación Mexicana de Fútbol es quien paga los salarios y quien le paga. Los clubes hacen un fondo anual con el cual se pagan los honorarios de los árbitros, los viáticos y todo aquello. O sea, son de alguna forma dependientes económicamente de la liga y de la federación, pero tienen una autonomía para designar, para preparar, para academizar, para todo aquello, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que la gente o muchos periodistas piden? Piden independencia. Esa no se va a lograr nunca. No nunca, estoy diciendo ya, soy muy definitivo, no se va a lograr mientras la propia FIFA determine que el colegiado arbitral debe de estar dentro de la federación, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo de independencia que podríamos tener a la mano? Y único en el mundo, la MLS. ¿Por qué? Porque la MLS tiene una comisión de arbitraje, pero la propia MLS y la Liga Profesional de Estados Unidos
subcontrata el arbitraje con una empresa. Haz de cuenta, yo soy Bricio S.A., que me dedico a formar árbitros. Entonces, la Federación Mexicana de Fútbol y su comisión de arbitraje hacen un contrato conmigo y yo proveo el servicio de arbitraje. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora, la comisión de arbitraje de la Federación es la que va a calificar y a juzgar a mis árbitros. Y van a tener el derecho de decirme, oye, ese árbitro que tienes que mandaste es un burro, o ese árbitro sacó 7, o ese árbitro no lo queremos, está bien, pero yo soy el proveedor del servicio. En México y en todo el mundo no es así, pero sí es importante recalcar que hay una autonomía. Ahora, yo quiero poner de ejemplo los muchos años que he estado en el arbitraje como árbitro, como analista y como presidente de la comisión. Yo te puedo decir que jamás he sabido o recibí una presión para decir, no me mandes a fulano, o quítame a Perengano, o está vetado Perenganito. No. Ahora, ¿que ha habido casos en la historia? Claro que los ha habido. O ha habido casos, a mí me quitaron una gran final del torneo mexicano por presiones de una directiva. Bueno, ¿qué ha pasado? Seguramente ha pasado. Pero yo te puedo decir que si alguien me dice que esa es la constante, o que los equipos piden o quitan arbitraje, ahora se dio hace poco. En Pumas, que no quiso que le pitara Quintero y le cambiaron al árbitro. Eso es inadmisible. Por eso te digo que ha sucedido, sí, pero que sea la constante, puedo garantizar que no. Perfecto. Don Arturo, de igual forma me gustaría preguntarle ahorita ya, después de revisar un poquito de su trayectoria, justamente, ¿cuál podría decir que fue uno de los partidos más complicados que le ha tocado pitar? ¿Y quién sería a lo mejor el jugador más problemático, de igual forma con el que tuvo trato, ya sea del ámbito nacional o internacional? Bueno, mira, el partido más bravo de mi vida fue un Nigeria-Italia en el Mundial 94, que fue mi tercer partido en el Mundial, y fue un partido en el cual no pude con el partido, simplemente me rebasó. Yo creo que tuve yo mucha culpa porque venía yo de inaugurar el Mundial, le había pitado a Brasil, y a lo mejor pensé que era yo demasiado bueno para el partido, me confié, se me subieron los humos quizá, eso fue el análisis posterior, y hice un arbitraje desastroso. Me costó el regreso incluso de Estados Unidos a medio torneo, y fue un golpe muy fuerte en mi vida, al grado de que tuve que replantear el hecho de seguir arbitrando, replantear algunas cosas de mi vida particular, de dirimir con mi familia, con mi esposa, con mis papás, con mi hermano, y a nivel personal si seguía yo en el arbitraje o no. Fue una situación muy brava, muy triste, muy decepcionante, muy frustrante, ¿no? Pero bueno, al final la vida siguió, y pude buscar, si no una revancha, sí un desquite, ¿no? En Francia, y se pudo, ¿no? Y en cuanto a jugadores, no tengo un villano favorito, ¿eh? Hay una cosa que yo siempre les digo a los árbitros, y se los dije como compañero y después ahora en la comisión de arbitraje. Yo decía, de todos los jugadores se aprende. Ojo, no le estoy diciendo que sean blandos ni que nada. Yo soy el menos indicado para decirlo, pero de todos los jugadores se aprende. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No estoy diciendo que haya sido un jugador villano ni nada. Hugo Sánchez era muy inteligente en la cancha. Hugo era muy preciso, porque estaba en la frontera entre, jamás insultaba a un árbitro, apretaba al árbitro, sabía cuándo llegar, cuándo quitarse, era muy abusado. Y a nivel internacional, bueno, ha habido jugadores incluso que se vuelven maestros en el arte de poder dialogar con el árbitro. A mí me tocó, por ejemplo, pitarle a Franco Baresi, ¿no? Un señorón con el Milán. Me tocó dirigir a Emilio Butragueño, que era un caballero, en fin, pero insisto, no tengo un villano favorito, pues, que te diga yo, ese jugador era de lo peor. No, hubo jugadores con los que no empatabas, ¿no? Por ejemplo, Comiso, conmigo nunca tuvimos una buena relación, con mi hermano Eduardo se llevaba de maravilla, ¿no? Y desde que debutó David Ángel, no pudimos establecer un buen contacto. Hubo jugadores con los que tuvimos a lo mejor una diferencia un día, y al siguiente partido nos dábamos un apretón de manos y se había apagado el radio. En fin, es parte de la relación y de esa interacción natural que se da en un terreno de juego con un árbitro y un jugador, sobre todo cuando le pitas con cierta constancia, ¿no? De acuerdo, don Arturo, ya estamos casi próximos a terminar. Me gustaría hacer rápidamente una dinámica con usted.
en donde le voy a dar una serie de nombres de algunos árbitros y que me los describiera de la manera más breve posible, 1 o 2 palabras. Si gusta extenderse, tampoco hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Sí. Pues vamos a comenzar con Marco Antonio Rodríguez. Incendiario. Armando Archundia. Medianito. Felipe Ramos Rizo. Buen árbitro, mal analista. Bonifacio Núñez. Genial. Katia Itzel García. Extraordinaria. Fernando Guerrero. Un payaso. Lalo Bricio. Mi carnalito adorado. Luis Enrique Santander. Un tipo tenaz. Y finalmente César Arturo Ramos. El mejor hoy por hoy. De acuerdo, don Arturo Bricio, pues no queda más que agradecerle enormemente que nos haya brindado unos minutos para compartir algunas de sus experiencias, sus puntos de vista respecto al arbitraje. Justamente para concluir, don Arturo, ¿usted cree que actualmente el arbitraje está en crisis? Bueno, siempre se escucha ese discurso. Yo, he crecido con esa misma cuento de que nunca ha habido peor arbitraje que el actual y pasan los años y sigue diciéndose lo mismo. O sea, ¿realmente como tal cree usted que hay una crisis o es todo lo contrario, que con la tecnología, como bien lo mencionaba Iván hace unos minutos, se ha mejorado en ese rubro? No, yo también crecí con eso desde niño, que hay crisis en el arbitraje. Yo creo que no. Yo creo que hoy el 75% de los árbitros, los 20 de Liga Mexicana, 15 son árbitros menores de 35 años y que no han llegado a 100 partidos arbitrados. Quiere decir que hay una renovación muy importante. Hoy tenemos a 3 tripletas arbitrales completas y a una tripleta de VAR en Copa Oro. Tenemos al representante mexicano en Mundial de Clubes. Bueno, si esa es crisis, bueno, mándenme 2, por favor, para llevar. De acuerdo, muchísimas gracias, don Arturo Bricio. Bere Padilla. Al contrario, agradecerle al señor Arturo Bricio por la invitación, por estar un rato con nosotros platicando de su trayectoria. Por supuesto, agradecerte a ti, Juan, a Iván por este rato agradable. Iván Ruiz. No, muchísimas gracias, Juanito. Yo nada más tengo una pregunta súper rápida. ¿Es cierto que Luis Hernández estaba fichado por la FIFA por fingir demasiadas faltas? Que él incluso era ejemplo para ver si algún jugador hacía o no simulación de faltas. Bueno, para el Mundial 98, el video de la FIFA, no sé si estaba fichado o no, pero el Mundial de la FIFA, en cuanto a faltas e incorrecciones, en 8 de cada 10 aparecía el matador, efectivamente. Ya con eso, porque siempre para mí fue un mito. Ahí está el video, y además Luis lo quiero mucho, pero estoy diciendo lo que es un hecho, no emito un juicio de valor, simplemente en 8 de cada 10 diapositivas aparecía el Luis. Perfecto, muchísimas gracias, Arturo. Al contrario. De igual forma, le reiteramos el agradecimiento, don Arturo, que esté muy bien. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Abrazo, bye.